Hola amigas, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Qué gusto me da saludarlos a todos ustedes, tener la oportunidad una vez más para llegar hasta aquí, para verte directamente a la cara y para hablar contigo, para colocar algunas cuantas palabras sobre la mesa e invocar pues el arte a veces olvidado de la conversación, que aunque pues no estés tú aquí, digamos que es una conversación en diferido. Yo pongo las palabras aquí, pongo algunas ideas, trato de hablar sobre ellas porque creo que son valiosas, son muy importantes y pueden ayudarnos a vivir una vida mucho más plena, una vida mucho más rica y sobre todo una vida mucho más productiva. Mm, Me cuesta trabajo diferenciar estas dos caras de la misma moneda, ¿no? Es una vida rica, una vida plena, es necesariamente una vida productiva. Yo creo que en el mundo de la empresa, en el mundo de los negocios, se ha ponderado de manera excesiva la noción de la productividad porque se traduce como profit, ¿no? Como ganancia. Y se ha dejado de lado, como en un segundo o en ocasiones un tercer plano, el aspecto humano, el aspecto del sentido, el aspecto de la plenitud. La verdad es que los números están ahí. Yo no tengo aquí delante de mí ahora una referencia objetiva científica, pero por mis manos han pasado muchos artículos que van repitiendo la misma verdad una y otra vez. ¿Cuál es esa verdad, Alejandro? Bueno, la verdad es que cada vez las empresas enfrentan una mayor deserción, un menor engagement, no sé cómo se dirá en español, ¿no? Los empleados se desconectan con mayor facilidad. Eh, los niveles de renuncia, ¿no?, al compromiso son muy altos, pues para acabar pronto y de esta manera sucede que efectivamente hay una disminución de la productividad, se quiera o no se quiera. Entonces van de la mano. Trabajar la persona es trabajar su capacidad de producción, su capacidad de creación, su capacidad de rendimiento. No se puede conseguir una sin la otra, muchachos. Esta es mi apuesta. Yo creo que es la apuesta de muchas mujeres y muchos hombres del siglo XXI que tenemos intereses pues de carácter reflexivo, no quiero llamarlos filosóficos porque eso es demasiado elevado, pero sí meditativos en torno al quehacer nuestro dentro de la empresa. Al capítulo de hoy le quiero llamar la imposible tarea del equipo y quiero comenzar hablando de la importancia que el equipo tiene. El equipo es una caja de resonancia. El equipo es una concha acústica. El equipo es un amplificador. El equipo es una palanca. Esa es la importancia que tiene el equipo. Lamentablemente yo pertenezco a una cultura, nací en una cultura donde el trabajo en equipo pues no existía, ¿no? No existía como tal, no existía una cultura del trabajo en equipo. Yo mismo cuando era un estudiante detestaba eso de trabajar en equipo y quería trabajar siempre yo solo porque estaba convencido de que nadie podría hacerlo mejor que yo, que los demás eran unos tontos y que solamente yo podía resolver aquella tarea, aquel proyecto en el que me encontrara involucrado. Es una mentira, es una visión infantil, es una visión rupestre, ¿no? Muy rudimentaria, muy arcaica. La verdad es que el trabajo en equipo es esencial y debe ser nuestra meta. Trabajar en equipo, porque si no estás trabajando en equipo, si no estás trabajando en equipo, ahora mismo estás perdiendo. Si no estás trabajando en equipo, estás perdiendo. Y estás perdiendo mucho. Así que yo vengo aquí a hablar sobre este asunto ahora. Y el primer punto es un imperativo, es decir, una orden que con todo respeto vengo a pronunciar aquí, sobre todo para mí mismo. Y dice lo siguiente. Perdón. Encuentra a tus pares. ¿Quiénes son tus pares? Pues las personas con las que tú debes trabajar. Si tú te mueves en el mundo como un agente libre y entonces no formas parte de una organización, esto hace que sea más imperativo que salgas a buscar a estos pares y que los encuentres lo más pronto posible. Si no tienes pares, tienes que preguntarte si estás buscando donde debes buscar. ¿Estás buscando donde debes buscar? ¿Quiénes son tus pares? No todas las personas
que tú creas, ¿no? No todas las personas que tú creas pueden trabajar contigo, de verdad pueden hacerlo. A lo mejor son personas muy talentosas, ¿verdad? Personas con un montón de habilidades, pero no son ni las habilidades ni los talentos que necesitas tú, que te convienen a ti. Entonces, esas personas no pueden ser tus pares. Es algo profundamente sofisticado y necesario. Es algo sutil que tú encuentres a tus pares. Ahora, a lo mejor la persona te cae muy bien, ¿no? Hay una relación empática muy, muy grande, te gusta la manera de ser de tal o cual persona, pero la persona no tiene esos talentos que tú necesitas, ni los intereses que tú tienes. Entonces, esa persona no es tu par. Esa persona puede ser tu amigo y puedes convivir socialmente con él o con ella, pero no puedes trabajar con esa persona porque no estarías obteniendo lo mejor de esa persona. Estarías lastrando tu propio proyecto de vida, ¿sí? Entonces, ¿estás buscando donde debes buscar? Como siempre lo digo aquí, tienes que partir de un conocimiento de ti mismo. Todo parte en nosotros mismos. Si tú no estás haciendo o si tú no estás involucrado en un proceso de reflexión continua, no puedes conocerte a ti mismo. Y si no te conoces a ti mismo, pues entonces no puedes saber qué es lo que necesitas. Si no te conoces a ti mismo, no vas a tener un proyecto claro enfrente. Vas a tener un montón de ocurrencias. Porque las personas pueden ser muy laboriosas, muy comprometidas, pero pueden andar sin rumbo. Son como automóviles con un gran motor, con mucha energía, con mucha fuerza, pero no tienen un volante, ¿no? Entonces van chocando de un lado para otro, generando caos y estropicios, pero no pueden llevar el automóvil del punto A al punto B porque no saben cuál es el punto B. Entonces todo empieza en uno mismo. Me conozco a mí mismo, me busco a mí mismo, trabajo en mí mismo y a partir de ese conocimiento yo voy a saber cuáles son mis talentos, dónde están mis intereses, hacia dónde quiero llegar y cuando yo sepa cuáles son mis talentos, intereses y mis destinos, mis objetivos, entonces yo puedo tener una noción clara de qué proyecto es en el que yo me quiero involucrar, en el que yo puedo dar lo mejor de mí mismo y en el que yo puedo obtener lo mejor de los demás y de la vida. Si ya estoy en ese punto, entonces ya estoy preparado para salir a buscar pares. Y puedo saber qué es lo que necesito, qué es lo que requiero. Si tienes eso claro, has ganado y no poco, has ganado un montón. Has ganado un montón. Ahora, siéntete afortunado, afortunada, porque vivimos en un tiempo en el que existen muchísimos recursos que nos permiten trabajar, colaborar con gente que incluso no viva en el mismo país donde uno vive. Gente que está ubicada en otras partes. ¿Ya? Entonces, busca donde debes buscar. Espera, sé paciente. Esto es como la gente que quiere un significant other, ¿no? Una pareja. Y están tan desesperados que creen encontrar a su hombre, a su mujer ideal debajo de cualquier piedra, porque es la desesperación lo que los está moviendo. Entonces hay que ser prudentes, hay que ser pacientes, hay que saber esperar, ¿sí? Y no perseguir espejismos, no salir a cazar mariposas. Esto es un arte, y entre más viejo se hace uno, creo yo, más claro se vuelve. Sobre todo porque uno tiene detrás de sí una historia y uno voltea hacia atrás y se da cuenta de todas las burradas que ha ido cometiendo y en mi caso particular, la gran mayoría de las veces por pura desesperación. ¿Sí? Entonces, buscar donde se debe buscar, esperar lo suficiente, saber encontrar a esos posibles pares, aproximarnos con respeto, sin menoscabo de su dignidad, con honestidad, con absoluta transparencia, mostrar quiénes somos, qué queremos, qué podemos dar, qué buscamos y tal vez generar ahí una conexión. ¿Sí? Y siendo yo ¿cómo se llama? Un pesimista, un pesimista absoluto,
voy a tener que recomendarte que te prepares para la decepción. Prepárate para la decepción porque muchas veces las cosas parecen ser algo que no son. Y entonces vendrá después el darte cuenta de que tal persona no es aquello que tú creías que esa persona era. Y entonces cuando uno busca pares para trabajar, es como los que buscan pareja, pues, romántico, sentimental, erótico, romántico, sentimental, y entonces pues se decepcionan y entonces llegan a ese punto de miseria en el que creen que nadie me quiere a mí, no le importo a nadie. Esas opiniones radicales y evidentemente falsas, pero pues que son propias de alguien que se encuentra decepcionado. Entonces, que no te pase lo mismo. Prepárate para la decepción. Prepárate para toparte con gente que no es como aparentemente es, ¿no? Y prepárate también para que mucha gente pues se baje del barco, te deje tirado, te diga una cosa y luego haga otra. Y sobre todo que transites por esas tempestades sin daños internos, sin daños interiores. Que tu espíritu se mantenga viento en popa a toda vela. No corta la mar, sino vuela un velero bergantín, decía Espronceda. Pues hagamos lo mismo, sigamos con el rumbo claro y preparémonos para la decepción. Punto número 2. De nuevo, una invocación que yo siempre hago, que es la del realismo. Si nosotros vamos a partir de una ficción, estamos condenados a fracasar. Para continuar con las metáforas náuticas, nos convertimos en el Titanic. Estamos predestinados al naufragio. No podemos partir de un falseamiento de la realidad, de un falseamiento. ¿Se dice? Falseamiento. De una falsificación de la realidad. Tenemos que partir de una concepción total y absolutamente objetiva y realista. Entonces, por ejemplo, para definir objetivos, tengo que saber desde un punto de vista antropológico lo que es el ser humano, lo que puede ser el ser humano y lo que no puede ser. Si partes de una noción heroica, ¿no? de superhéroe, supermanesca, pues vas mal, porque no es así. El ser humano es limitado, tiene restricciones que es conveniente conocer. Eso significa ser realista. ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que soy yo como ser humano? Después, ¿cuáles son mis talentos? ¿Cuáles son mis recursos? ¿Tienes un inventario a mano de tus recursos? Así como uno tiene, pues, a lo mejor un reporte del banco, ¿no? Un statement, ¿cómo se llama esto? Un estado de cuenta en el que tú ves los números y ahí dices, ay, caray, ¿cómo tengo dinero? O, ay, caray, ¿cómo debo dinero? Pero es una fotografía de tu realidad financiera. Entonces, es importante que tú tengas una fotografía de tu realidad financiera, de la realidad de tus talentos, de la realidad de tu networking. Es decir, de tu red de interacciones, con quienes vas caminando, quienes te acompañan, qué pueden dar por ti y tú qué puedes dar por ellos y qué pueden generar en conjunto. Esto, en las escuelas de negocios se habla tanto, pero cuando recién yo entré a la escuela de business, me di cuenta que se dicen muchas cosas que después no se hacen en la realidad, que después no se traducen a cuestiones concretas, reales, sino que son como una especie de letanía, de dogmas que se deben repetir. Y entonces se parte otra vez del falseamiento de la realidad, de la falsificación de la realidad, y estamos como pericos repitiendo lo que un libro de texto nos dijo y que nos dijo el profe y nos dijo el compañero, y se crea una doxa, decían los griegos, ¿no? Un saber que es puro rollo, pues es puro rollo, pero que no se lleva a la práctica. Ser realista al momento de definir tus objetivos. Aprende a dos cosas. Mira, el proceso de gestión o el proceso administrativo es un poquito más complejo, pero yo lo reduzco a estas dos palabras que a mi juicio lo envuelven todo. Medir, aprender a medir y ajustar. Medir es fundamental. El número en los negocios es esencial. El lenguaje de los negocios es el lenguaje financiero. Es el lenguaje eminentemente cuantitativo. ¿Sí? Entonces es importante aprender a medir.
Y menciono esto, enfatizo eso porque muchas veces se habla de lo otro, de lo cualitativo. Yo soy el primero en hablar de condiciones cualitativas, de la persona, del desarrollo de la persona desde un punto de vista del sentido, bla, 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 bla. Todo eso es fundamental. No voy a renegar de ello, pero todo tiene que traducirse al mapa común de lo cuantificable. Si no lo hacemos de esa manera, si nos quedamos en el mundo de las soft skills, como le llaman, estamos corriendo enormes riesgos. Entonces hay que aprender a medir. ¿Contamos con un instrumental efectivo probado de medición? ¿Somos capaces de verdad de medir lo que es útil medir? ¿No? Porque a lo mejor yo tengo un muy buen termómetro y un pluviómetro y creo que se llama anemómetro. ¿Cómo se llama la veleta esta que mide el viento? Dios mío, voy a tener que buscarlo porque... A ver. Sí, le atiné, así se llama. Anemómetro. Es el que mide la velocidad de los vientos. Bueno, yo puedo tener esto. Pero a mí qué me importa, yo no tengo nada que ver con el clima. Entonces tengo datos meteorológicos de primer orden, pero para mi negocio, para mi emprendimiento, eso no es relevante. Pues estoy perdiendo el tiempo, será un hobby nada más, ¿no? Pero no es fundamental. Entonces hay que aprender a medir. Y lo segundo, amigos, esto es totalmente aristotélico, esto es totalmente prudencial. Aprendamos, por el amor de Dios, a ajustar. Aprendamos, para decirlo en términos evangélicos, a arrepentirnos. Es decir, a enmendar el rumbo. Si nosotros sabemos medir, entonces nosotros estamos en la posibilidad de saber si vamos caminando en la dirección correcta. Y si no estamos caminando en la dirección correcta, muchachos, entonces hay que ajustar las velas para recuperar el rumbo. Eso es el ajuste. Entonces, realismo, medición y ajuste son esenciales para definir objetivos y para tener una certeza de éxito mayor. Nunca será, por supuesto, una certeza absoluta, pero no somos dioses, somos seres humanos, ¿no? Entonces, ahí está. Punto número 3. Rituales de pertenencia. Para mí son muy importantes. Esto es lo que en el mundo de la empresa llamamos la cultura, ¿no? Uno de las características o las signaturas de la cultura, ¿no? Entonces, como parte de la cultura tenemos, por ejemplo, historias, leyendas de la organización. Tenemos espacios, rituales, santuarios, entre comillas, dentro de la organización. Y tenemos también rituales de pertenencia que hacen que nos involucremos. En el mundo de los deportes eso está muy claro, ¿no? Hay banderas, hay eslóganes o lemas, hay cánticos, hay espacios que se consideran casi sagrados que hay que visitar alguna vez, así como si fuera la Meca, ¿no? Y hay que pisarlos ahí porque nosotros pertenecemos a esta comunidad transnacional, global, que nos convoca a todas y a todos en este estadio, por decir algo. Bueno, los rituales de pertenencia son fundamentales para el equipo. Nosotros tenemos que tener, aunque seamos un equipo pequeñito, tenemos que tener estas marcas que nos vinculen a la distancia. Por ejemplo, el café de los viernes. Los viernes vamos a tomarnos un café a las 11 de la mañana y vamos a discutir X, Y o Z. Se me ocurre, ¿no? O por ejemplo, una serie que estemos viendo de televisión. Nosotros vamos a ver series de televisión que consideremos sean pertinentes para nuestro desarrollo personal o para nuestro disfrute y, en fin, ¿sí? Necesitamos, hay un señor que se apellidaba Jacobson, vivía un señor hace tiempo, un académico que se llamaba Roman Jacobson, que estudiaba la comunicación, y él desarrolló un concepto que me parece fabuloso, que es el de la función fática, no fáctica, fática, que consiste en hacer énfasis en la comunicación misma. Un ejemplo de esto.
Si estoy hablando contigo, yo tengo una muletilla recurrente que consiste en decir, ¿verdad? 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 En inglés dicen, right, right, ¿ok? Es llamar la atención sobre el proceso de la comunicación. Y si es una comunicación personal, si tú estás delante de mí, a veces los que somos de una cultura donde existe una proxémica más cercana, donde nos acercamos más y donde nos tocamos más, pues a veces pasa que estás hablando y tocas a la persona, le haces aquí en el hombro, ¿no? Oye, fíjate que no sé qué, oye, y ese toquecillo significa, estamos hablando, estamos aquí, estamos en contacto, ¿no? Esa es la función fática. Bueno, nosotros como miembros de un equipo necesitamos tener esta función fática también. La función fática puede ser una cosa como un text message, ¿no? Un mensajito. No se les olvide esto. Aquí les va esto. Me parece esto. Recordé esto. Vi esto y me acordé de ustedes. Eso hace que los bonds, ¿no? Las ligazones, los puntos de encuentro se mantengan estables a pesar del tiempo y la distancia. ¿Me siguen? Esa es parte importante en el desarrollo de los equipos. Y finalmente, yo tengo aquí ser y estar, es decir, hacer. Siempre digo lo mismo, pero lo digo porque creo que es pertinente y es importante. La mejor definición de amor que yo conozco es de Santo Tomás de Aquino, que lo dice de manera escueta y perfecta, a mi juicio. Amar es hacer y estar. Hacer y estar. Hacer lo que debo de hacer y estar donde debo estar. Evidentemente ya en el siglo XIII seguramente había personas que decían que amaban mucho a tal o cual persona o a tal o cual cosa y resulta que pues nomás de dientes para afuera porque ni hacían lo que debían hacer ni estaban donde tenían que estar. Entonces era un amor falaz, era un amor absolutamente retórico. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque el ritual de pertenencia supone que nos reubiquemos en ese espacio donde tenemos que estar y que hagamos lo que tenemos que hacer como parte de un grupo que nos contiene, es decir, como parte de un equipo. ¿Ya? Visto lo visto, se entenderá que trabajar en equipo, como dije al comienzo, es sumamente importante, es sumamente trascendente, es sumamente necesario, pero no es fácil. Y quien te diga que es fácil, miente. Miente por estupidez o por perversión, pero está mintiendo. Es un trabajo arduo, es un trabajo difícil, es un trabajo que nos compromete. Bueno, punto número 4. Vamos a avanzar porque se me va el tiempo y no quiero agobiarlos demasiado. Punto número 4. Esta es una cita evangélica. Creo que es de Marcos. A ver si me acuerdo. Marcos 6:38 puede ser. No estoy seguro. Y le puse aquí en mis notas, cree solamente. Creo que la cita completa dice, no tengas miedo. Que son palabras de Cristo, no tengas miedo. Cree solamente. A ver. ¿Qué te dije que era? Marcos 6:38. Vamos a verificarlo en este momento. No está. A ver. Quiero resolverlo, pues. Aquí está. Marcos. Ahí está, Marcos 6. ¿Qué dije? 38, ¿no? No, pues no puede ser. No hay 38. Marcos 6. Ah, no, sí puede ser.
No, no lo encontré. Perdí el tiempo aquí como un tonto. No, en fin, quería simplemente verificar ese dato. Cree solamente. Quiere decir esto, muchachos, que tarde o temprano nos vamos a enfrentar a la necesidad de lanzarnos al vacío. No existe un control absoluto. Y hay que confiar. Hay que confiar en las fuerzas de la vida. El que crea manifiesta al creador. El que crea colabora con el creador con mayúscula. ¿Sí? Hay que confiar en Dios, en las fuerzas de la vida, en el destino, en el azar. Como tú quieras decirle. Pero también hay que confiar en el otro. Porque aquellos que están enfermos de control y que quieren, que están obsesionados con controlarlo todo, van a ponerle bozales y grilletes y esposas a sus compañeros de equipo. Los quieren como subordinados. Y los quieren como si fueran instrumentos. Quieren que hagan simplemente lo que ellos quieren hacer. Como si fueran extensiones de su propia voluntad. Y eso me parece que es realmente no tener una idea clara de lo que es un equipo. Entonces, creo que hay que soñar sin complejos y hay que confiar. Hay que confiar. Lo que se puede obtener por confiar es muchísimo, es muchísimo. Y hay que asumir el enorme riesgo también de sentirnos decepcionados, como lo mencioné antes, ¿no? De prepararnos para la decepción, decía. Entonces, hay que soñar sin complejos, hay que creer, hay que actuar, hay que no perder el tiempo. En el mundo de la creación, en el mundo de la creatividad, es muy común encontrarnos con personas que ya tienen cierta edad y que durante mucho tiempo quisieron hacer algo. Por ejemplo, quisieron pintar, quisieron cantar, quisieron escribir. Y entonces, cuando tú hablas con ellos, te dicen, no, pues que la vida me llevó por otros caminos y tenía que sacar adelante mi familia y mis papás no quisieron que yo hiciera esto, por eso estudié para abogado, querían que tuviera un trabajo que me garantizara la subsistencia, ¿sí? Pero yo siempre quise ser tal o cual. Y entonces, si tú les dices, oye, ¿y por qué no lo haces? Estás loco. Pues, ¿qué edad crees que voy a tener cuando termine mi libro? Siempre dicen lo mismo. Y entonces yo digo, ¿por qué dirán esto? Pues, ¿qué dirás? ¿Qué edad vas a tener? Pues la misma edad que tendrás si no lo escribes. El tiempo no se detiene para nadie. Entonces, escribas o no escribas, vas a tener la misma edad. La diferencia es que si escribes, te pones a escribir, te pones a hacer ahora, cuando llegues a esa edad vas a tener un libro. Esa es la diferencia que hay. Entonces, no perdamos más el tiempo. ¿Qué importa la edad que tengas? De verdad, ¿qué importa? Todos hemos postergado cosas, todos hemos renunciado, todos hemos dejado atrás por cobardía o por razones muy legítimas que nadie puede cuestionar. Nosotros dejamos de hacer ciertas cosas que nosotros queríamos hacer y que sentíamos eran necesarias para nuestra existencia. Pues, pero eso ya no tiene remedio, eso ya pasó. Hay que hacer ahora que sigues vivo, que tienes conciencia, que tienes capacidad para moverte, para actuar. Cree solamente, no tengas miedo, sé imaginativo, confía en las fuerzas de la imaginación. La imaginación no es jamás caprichosa. La imaginación es un árbol que hunde sus raíces en el conjunto de tu experiencia vital. Creo que era Rumi el que decía aquello de di aquello que has sabido desde el principio de los tiempos, desde la creación misma del universo. Expresa tu verdad, la verdad que has sabido, aunque no seas consciente de ello. Entonces, sé imaginativo, confía en tu intuición. Y muévete y di. ¿Tú crees que al estar yo aquí delante de ti y hablando, tengo un control absoluto de lo que estoy diciendo? Yo
digamos que en este momento en el que estoy hablando, que no leo nada, simplemente estoy pensando en voz alta delante de ti, pues me parezco a uno de estos raperos que improvisan más que a un profesor, ¿no? No tengo un... Sí tengo aquí unas notillas, ¿no? Que me sirven como de puntos de partida, cosas que son importantes que quiero señalar, pero nada más. Para lo demás me tengo a mí mismo y quiero confiar en mí mismo y quiero confiar en la sabiduría de mi cuerpo y de mi mente y de mi espíritu. Y mira que, perdón, con todo esto que te estoy diciendo, esto no significa que después que vea el video, porque siempre lo veo, siempre encuentro algún error. Digo por equivocación, digo una palabra que ni al caso y me da risa. Como estoy en este flujo de conciencia, me sale una palabra que no viene al caso. Quería decir otra cosa y dije otra cosa. Quería decir X y dije Y. ¿Por qué? Pues quién sabe, taras, problemas de qué sé yo. Pero pues eso no importa, lo importante es lo demás, lo importante es el performance, lo importante es estar aquí. Punto número 5, estamos hablando de la tarea del equipo, la imposible tarea del equipo, decía yo, ¿no? La imposible entre comillas, pues quiero decir, la difícil tarea, la difícil y además necesarísima tarea del equipo, motiva, reta y celebra. Aprende a motivar trascendentemente, es decir, a motivar existencialmente, con respeto a la dignidad de la persona, reconociendo su capacidad para tomar decisiones, su capacidad para incidir en un proyecto común. La persona no es un perrito al que tú vas a adiestrar, no es ese perrito que le vas a dar un treat, ¿no? Un dulcecito, una pequeña recompensa con tal de que se haga el muertito o que vaya y te traiga la pelota o el palo, ¿no? Es una persona, dije perro y empezó a ladrar el perro. Es una persona como tú, con la misma dignidad. Entonces hay que aprender a motivar de una manera existencial, trascendentemente. ¿Cómo se motiva a alguien de una forma trascendental? Muy sencillo, lo voy a dejar aquí porque no tengo más tiempo. Después volveré a este punto. Lo voy a marcar aquí para hablarlo después. Desde el sentido. ¿Sí? Motivar para el sentido. Y desde el sentido, que es la sed más profunda y más urgente que tiene el ser humano. Recuerda que estás trabajando con personas, que es un equipo de personas que no son esclavos. La palabra patrón, que es una palabra que se utiliza en la lengua romance, viene de pater, de padre. Y en muchas empresas, en muchas organizaciones y en muchos grupos de trabajadores, de creativos independientes, impera todavía esta noción paternalista, ¿no? Del líder. El líder tiene que ser para esta gente, para esta visión, alguien que proteja, alguien que cuide, pero que al mismo tiempo reprima, como un padre. Tiene que tener una ascendente sobre el otro, que es un subordinado que debe fidelidad, como un hijo. Esto pertenece a otro tiempo, a otros siglos. Por eso yo hablaba de encuentro entre pares. Es tu par. Es tu colaborador, es tu teammate, ¿no? Tu compañero de equipo, no es tu subordinado. La subordinación además no significa una degradación existencial, no significa una degradación de dignidad, significa una colocación estructural dentro de un orden funcional, que es otra cosa. Pero lamentablemente en las culturas tradicionales, entre ellas las culturas latinas, se asocia la subordinación a la sumisión, lo cual es una monstruosidad. Aprende a celebrar colectivamente de lo logrado, ¿no? Y aprende a reconocer públicamente el esfuerzo individual de las personas que están trabajando contigo, que son parte de tu equipo, con las que tienes la oportunidad de participar, pues, de elaborar, de trabajar, lo cual es siempre una bendición y una maravilla, una excelente oportunidad. Bueno, ya me fui un poquito más de lo debido. Ahí está el trabajo en equipo, parte fundamental, parte importante, parte difícil. Es un proyecto en sí mismo. Yo voy a decir una cosa que puede sonar absoluta y con esto voy a terminar. Si no hay trabajo en equipo, tu progreso individual está condenado a estar siempre por niveles
inferiores a los de tu auténtica posibilidad. ¿Sí? Estás siempre haciendo es que se me viene en inglés, sí, pues estar actuando siempre un escalón por debajo, estar consiguiendo siempre un escalón por debajo. Por más esfuerzos que tú hagas, no vas a ser capaz de alcanzar el siguiente nivel, porque para que eso suceda es necesario introducir el multiplicador del otro. Cuando entra en escena el otro, entonces es que empiezan las posibilidades de verdad. Suscríbete, déjame un comentario, comparte y nos vemos en la próxima ocasión. Hasta pronto.